Hemos visto ya cómo en su crítica de Hegel, Marx se encuentra plenamente inscrito en el universo discursivo de los jóvenes hegelianos y en particular en el lenguaje antropológico usado por Feuerbach. Son en realidad Feuerbach y Bauer, no Marx, quienes ponen a Hegel de cabeza, para utilizar la metáfora de la que suelen hacer gala de manera equivocada muchas interpretaciones marxistas. Lo que sí hace Marx, y esto hay que reconocérselo, en esto radica su mérito, es llevar esta inversión hacia el terreno de la filosofía política. En esto radica precisamente la importancia del manuscrito de Kreuznach que estamos analizando. Quisiera iniciar con el comentario que hace Marx a los parágrafos 261 al 269 de la Filosofía del Derecho de Hegel, donde éste presenta su concepción de Estado. Recordemos primero que, al llegar a esta tercera parte de su libro, Hegel ya ha reflexionado sobre la familia y la sociedad civil que pertenecen, al igual que el Estado, al momento de la eticidad, lo que él llama la eticidad, al que la conciencia ha llegado después de haber superado dialécticamente otras fases anteriores, otros momentos anteriores. De modo que, al inscribir el Estado en este ámbito de la eticidad, junto con la familia y la sociedad civil, Hegel está queriendo decir que los hombres pueden llevar una vida política plena cuando comparten unos mismos valores y concepciones de la vida que luego se expresan en las leyes del Estado. Es decir, que el Estado no es producto de un contrato entre individuos, no es un simple artefacto, pues, sino que presupone ya una vida ética, unos lazos que son la base para formar una verdadera comunidad política. El Estado se funda en aquella eticidad ya presente, aunque de forma imperfecta, en la familia y en la sociedad civil. Y el Estado lo que hace es llevar esa eticidad, ese lazo ético, hacia su consolidación y hacia su realización. Esa es la función del Estado para Hegel. Ahora bien, aquí comienzan las críticas de Marx. ¿Le parece una expresión de tiranía decir que las esferas de la familia y de la sociedad civil deben someterse a la autoridad del Estado, entendido este como una potencia superior? Cito: la familia y la sociedad civil aparecen como el sombrío fondo natural sobre el cual derrama su luz el Estado. Por material del Estado se entienden los asuntos del Estado, de la familia y de la sociedad civil, en cuanto son partes del Estado y participan en el Estado en cuanto tal. Familia y sociedad civil se consideran como esferas conceptuales del Estado. En este pasaje se revela muy claramente el misticismo lógico y panteísta de Hegel. Familia y sociedad civil son las premisas del Estado, son en realidad los factores activos, pero en la especulación ocurre a la inversa. Los sujetos reales, la sociedad civil y la familia, se convierten aquí en momentos objetivos y reales. Fin de cita, páginas 321 y 322. Bien, aquí tenemos que comprender muy bien el argumento. Marx no está criticando la tesis hegeliana de que el Estado presuponga los lazos éticos ya expresados en la familia y la sociedad civil. Al igual que Hegel, sabe muy bien que no hay Estado sin eticidad previa, y en esto radica su admiración por la polis griega, que compartía con Hegel. Lo que Marx está criticando es la noción sustancialista del Estado que maneja Hegel. Es decir, la tendencia a convertir el Estado en la esfera superior donde se cumple verdaderamente la eticidad, es decir, donde los intereses del individuo, el individuo en la familia o en la sociedad civil, coinciden con los intereses de todos, que son representados en el Estado. Pues para Hegel, la voluntad general solo puede ser expresada por el Estado, razón por la que en ocasiones dirá que el Estado es divino. Solo a través de él pueden los hombres ser verdaderamente libres. Vale, pero ¿cuál es el problema con esto? Según Marx, el problema radica en la despolitización de otras esferas de la vida social diferentes al Estado, como por ejemplo la familia y la sociedad civil. O para decirlo en los términos feuerbachianos que ya vimos antes, Hegel convierte al Estado en sujeto y a los otros ámbitos sociales en predicados, con lo cual mistifica la realidad política. Lo que constituye el motor real de la vida política ahora es mitificado y convertido en objeto, que debe su existencia a algo exterior, que es el Estado.
Cito, la condición pasa a ser lo condicionado. Lo determinante se convierte en lo determinado. El productor es convertido en producto. Fin de cita, página 323. No se parte pues de las realidades políticas, sino de la lógica del Estado que le otorga sentido a las otras realidades políticas. Tal, dice Marx, es el misterio de la filosofía del derecho y de la filosofía hegeliana en general, página 323. Pero volvamos entonces a la pregunta, ¿qué es lo que le critica Marx a Hegel? Pues el haber convertido al Estado en el sol alrededor del cual gira toda la vida política del hombre, repitiendo de este modo la alienación religiosa ya criticada por Feuerbach. Hegel, por tanto, no ha realizado aún el giro copernicano en términos políticos al convertir al Estado en el centro de gravitación. ¿Cómo invertir esto? ¿Cómo ponerlo de cabeza? Colocando al hombre en el lugar del sol y hacer que el Estado gire en torno al hombre. Transformar el predicado en sujeto, devolviendo la política a su fuente original, el hombre como ser genérico, el hombre real, corpóreo, sentiente, del que hablaba Feuerbach. Ahora bien, en este punto es necesario volver a las precauciones metodológicas. Algunos marxistas han dicho que con su crítica a Hegel, Marx está mostrando la necesidad de abandonar el ámbito de la política para enfocar la mirada hacia la esfera de lo social, que es desde donde debe surgir la revolución. Marx estaría abandonando, por tanto, el punto de vista de la superestructura política para pasar hacia el terreno de la base económica. Pero esta de nuevo es una lectura anacronista, que busca encontrar algo que Marx no había visto todavía en el año de 1843. En el manuscrito de Kreuznach y en los dos textos publicados en los Anales franco-alemanes en 1844, no se está hablando de una revolución social, sino de una revolución política. Más aún, como ya veremos, de una revolución democrática. Lo que Marx busca es una comunidad política que pueda servir como sujeto de las transformaciones urgentes que necesita Alemania. Ese sujeto político no puede ser el Estado, como plantea Hegel, pero tampoco ninguna clase social en particular, pues como ya lo dije antes, Marx todavía no ha desarrollado una sociología de las clases sociales. Otro ejemplo del modo en que Hegel sacraliza el Estado y lo convierte en un ente autónomo es su teoría del funcionariado. Recordemos aquí que en los parágrafos 287 al 297 del libro Filosofía del Derecho, Hegel reflexiona sobre la división de poderes, y en especial sobre uno de estos poderes al que llama gubernativo, que en otros términos sería lo que conocemos como poder ejecutivo. Hegel es partidario de una monarquía constitucional para Prusia y por eso reserva el poder soberano al monarca y no al pueblo. Ya volveré más adelante sobre esto. Por lo pronto, digamos que la tarea de este poder gubernativo para Hegel es intervenir directamente sobre la sociedad civil a fin de fortalecer el lazo ético amenazado siempre por los diferentes intereses particulares que se juegan ahí en esa sociedad civil. Para lograr esto, el Estado se ocupa de formar un funcionariado, un estamento, Stand, dedicado exclusivamente al servicio público, al que solo se puede ingresar por méritos propios. Hegel dice que solo de este modo se asegura que el funcionario público no sirve ya a sus intereses particulares, sino que se identifique con los intereses universales del Estado, que son los intereses de cada uno de los ciudadanos. Pues bien, a Marx le parece que en esta teoría del funcionariado se revela de nuevo el misticismo de Hegel y su preocupante ausencia de espíritu crítico. ¿Por qué razón? Porque mira la burocracia como un estamento de expertos, lo cual convierte al Estado en sujeto de un saber casi que teológico que se sustrae al control de la población, al control democrático de la población. Cito: el espíritu burocrático es un espíritu totalmente jesuítico, teológico. Los burócratas son los jesuitas del Estado y los teólogos del Estado. La burocracia se considera a sí misma como el fin último del Estado. Los fines del Estado se convierten en fines burocráticos o los fines burocráticos en fines del Estado. La burocracia es un círculo del que nadie puede escapar.
Su jerarquía es una jerarquía del saber. La cúspide encomienda a los círculos inferiores el conocimiento de los detalles, a cambio de lo cual los círculos inferiores confían a la cúspide el conocimiento de lo general, engañándose así mutuamente. Fin de cita, página 359. Hegel se equivoca entonces al apelar a los estamentos, como bien mostró Marx en el artículo de 1842 sobre el corte de leña, pues esos estamentos son formaciones políticas medievales que representan siempre intereses privados. Ese era el argumento del artículo de 1842. Hegel no haría otra cosa entonces que legitimar la antigua sociedad estamental que sobrevive como un zombi en la actual monarquía prusiana. Dice Hegel, cito, dice Marx, cito, Hegel incurre pues aquí en una inconsecuencia en su propia manera de ver y en una inconsecuencia tal que resulta siendo una acomodación. ¿Cómo puede Hegel hacer del estamento privado la solución de las antinomias del poder legislativo consigo mismo? Hegel postula el sistema estamental de la Edad Media, pero en el sentido del poder legislativo moderno, pero injertado en el cuerpo del sistema estamental de la Edad Media. Es el peor de los sincretismos. Fin de cita, página 407. Es decir, que esta combinación de un sistema estamental medieval con una burocracia moderna es como un monstruo frío que devora todo tipo de libertad, toda idea de libertad. Aquí Marx ve el ejemplo perfecto de cómo Hegel hace del Estado un poder separado de la ciudadanía y sustraído completamente a su control político. Es una prueba de que Hegel entiende el Estado a la manera de una jerarquía militar o eclesial, en la que las decisiones no son tomadas por el ciudadano, sino por una maquinaria burocrática controlada por expertos. El Estado moderno, como diría luego la Escuela de Frankfurt, está dominado por una razón instrumental. Es decir, que su fundamento no es la razón, sino el entendimiento. No opera como un organismo, sino como un mecanismo. Los burócratas son como los teólogos del Estado y éste hace las veces de la Iglesia Católica, donde el monarca cumpliría la función del Papa, razón por la cual Marx habla aquí de jesuitismo. En una situación semejante, no es posible que el ciudadano se determine a sí mismo, sino que sus acciones son determinadas desde afuera, en base a un saber experto de carácter tecnocrático. Por lo tanto, en un estado tal como lo piensa Hegel, la política no es posible. Con otras palabras, Hegel en realidad está legitimando la clase burocrática que constituye el motor de la monarquía prusiana, que como ya lo había mostrado antes en el artículo de 1842 sobre el robo de leña, tan solo defiende intereses particulares. De modo que esa articulación que Hegel establece entre la sociedad civil y el Estado, de la mano del poder gubernativo, es completamente ilusoria, dice Marx. La burocracia en realidad es enemiga del cambio, de la revolución, pues se aferra siempre a la casuística de lo ya establecido. La burocracia es la expresión de un Estado que se ha convertido él mismo en principio constitucional, dejando de lado el poder constituyente del pueblo, tal como veremos enseguida.